Vamos a presentarles hoy algunos consejos de marketing inmobiliario para afrontar crisis, toda la situación que estamos viviendo, y vamos a hablar también de oportunidades de inversión que podamos tener en otras regiones, especialmente en Estados Unidos, gracias a la presencia de Consuelo Vilar, quien nos va a apoyar justo en darnos un panorama de justo las estrategias que podemos implementar, qué otras medidas podemos accionar o estrategias para que el sector inmobiliario se detenga lo menos posible y nosotros como asesores inmobiliarios tengamos más herramientas para poder seguir generando negocios inmobiliarios, ¿vale? Sabemos que estamos en una situación compleja, complicada, por eso es que estamos desarrollando este tipo de contenidos, porque nos interesa seguirles aportando valor desde la Moody y por supuesto de la mano con expertos, como es el caso de Consuelo, poder tener un panorama mucho más amplio de qué acciones, insisto, podemos implementar para tener un mejor alcance a pesar de todo el panorama tan complejo que estamos viviendo. Sabemos que en los medios de comunicación hay muchas noticias negativas, pero poco se habla de lo positivo que podemos seguir rescatando y sobre todo de lo que nos podemos seguir apalancando para que nuestro sector, nuestra economía no se vea tan afectada. Entonces, rápidamente les comento lo que vamos a ver en esta sesión. Vamos a ver el comportamiento del sector inmobiliario tras el COVID o de alguna manera en qué medida ha impactado. Vamos a ver también la oferta y la demanda online de inmuebles derivados de nuestros reportes del mercado inmobiliario. Vamos enseguida a hablar con Consuelo, quien nos va a presentar oportunidades de inversión en Estados Unidos, y volvemos con los consejos de marketing inmobiliario y la comercialización online, ¿vale? Bienvenida, Consuelo, muchas gracias por estar con nosotros en esta sesión. Consuelo, pues como vemos, tiene una experiencia bastante amplia, son 31 años de experiencia. Ella es directora comercial para BTA Partners para todo el desarrollo de Growth en Orlando. Tiene amplia trayectoria en el mercado inmobiliario estadounidense, complementado con el conocimiento de las necesidades del inversionista a nivel México, por supuesto, pero también a nivel Latinoamérica. Y la experiencia en cómo saber invertir en tiempos de crisis específicamente. Así es que tenemos a una super ponente. Muchas gracias, Consuelo, por aceptar la invitación. Gracias y bienvenida. Gracias a ti. Y posteriormente, pues vamos a comentarles ya todo el tema de los consejos de marketing inmobiliario, como les comentaba, y vamos a abordar el panorama que Consuelo nos puede aportar en temas de las estrategias que podemos implementar. ¿Quieres comentar algo al respecto o quieres que nos entremos de lleno? Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por aceptar nuestra invitación esta mañana. Y yo aquí desde su casa, mi casa, su casa, como dicen los mexicanos, en la Ciudad de México, muy feliz. Okay. Y bueno, y el propósito tanto de Daniel como el mío es darles a ustedes más conocimiento como asesores inmobiliarios y dejar de estar nosotros en ese mute que estamos ahorita y cómo reinventarnos. Como yo le decía a Daniel hace poquito, es la juventud y el conocimiento. No podemos estar solo con el conocimiento sin la tecnología. Y la tecnología no puede estar sin el conocimiento. Estamos dando conocimiento para que ustedes se puedan reinventar y no se queden donde estaban antes. Afortunadamente para la gente joven no tienen, como digo yo, un baggage, nada que los arrastre. Nosotros ya que estamos más grandes, nos ha tocado reinventarnos y es más difícil reinventarnos en la tecnología que saber vender. Saber vender pueden copiar o imitar o preguntar como con nosotros, pero la tecnología es muy importante. Entonces, por eso estamos para combinar los dos conocimientos, tanto la parte joven como la parte de conocimiento. Gracias por invitarnos y espero les guste todo nuestro seminario. Excelente, muchas gracias, Consuelo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que sin tecnología podemos hacer pocas cosas, pero también sin un background, sin un profundo conocimiento del sector y sobre todo esa confianza que se requiere en el medio para poder realmente lograr transacciones adecuadas, creo que se tiene que lograr esa sinergia y ahora más que nunca tenemos que tener la mente más abierta para poder experimentar aspectos que a lo mejor no hemos practicado, que no hemos tomado en consideración para que tengamos éxito en la parte comercial. Muchas gracias. Volvemos contigo en unos minutos. Gracias. Y posteriormente, bueno, este contenido forma parte de una estrategia de webinars y podcast, contenidos que estamos generando para todos ustedes con el afán de que tengamos una
mejor repercusión dentro del sector inmobiliario. Por favor, los invito a que se unan en esta página, webinars-podcast, en www.lamoody.com.mx para que puedan ver otros contenidos y sobre todo también los foros que estamos lanzando de tiburones inmobiliarios virtuales. Rápidamente les comento quiénes somos. Pues somos un portal de búsqueda de inmuebles, tanto en venta como en renta, para ayudar a todos los mexicanos a encontrar la propiedad de sus sueños. Si bien tenemos el portal y además una aplicación móvil, justo para ayudarles a asegurar que podemos tener la visibilidad quienes anunciamos propiedades para el mercado que está dispuesto a comprar una propiedad, también tenemos de alguna manera no solamente el portal y la aplicación, sino somos de alguna forma como una agencia de marketing enfocada a bienes raíces, desde el punto de vista que podemos implementar otro tipo de estrategias, no solamente a nivel publicarse en listings, sino otro tipo de actividades y otro tipo de estrategias que les permitan a ustedes comunicarse con más fuerza a nivel medios de comunicación, a nivel campañas digitales segmentadas, es decir, un esquema lo más integral posible para que el éxito comercial de cada uno de sus negocios se dé de la manera más rápida. Hemos crecido muy rápido, la verdad, en tan solo 5 años hemos crecido exponencialmente al grado de ser de los principales actores en el mercado mexicano, hablando de portales inmobiliarios especializados. Tenemos en promedio 5 millones de visitas al mes, ya más de 3.500 clientes y más de 300.000 propiedades anunciadas en el portal, pero algunas otras anunciadas en diferentes campañas segmentadas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un aspecto que es importante y clave, y aprovecho para darles, ustedes tienen esta primicia, la Moody esta semana ha sido adquirido de alguna manera por EMPG, que es una empresa global especializada en clasificados y especializada no solamente en clasificados, sino de real estate, del sector de bienes raíces, ¿no? Ahora, a partir de esta semana, seremos parte de este grupo tan importante a nivel global, tiene presencia en muchos países y esta empresa ha sido pionero en la generación de soluciones online especializadas o ad hoc a la parte de clasificados en mercados emergentes y, por supuesto, dentro del sector de bienes raíces. Entonces, esta es una muy grande noticia porque ahora la Moody, si bien hemos crecido aceleradamente gracias a las buenas estrategias que hemos implementado, ahora vamos a crecer de manera mucho más exponencial porque tendremos más estrategias que apalanquen toda la inversión que podamos llegar a tener en diferentes estrategias y bien la inclusión y la adopción de nuevas tecnologías especializadas para bienes raíces, lo cual para quienes ya son nuestros clientes va a ser una mejora muy importante porque van a tener muchos mejores resultados y por supuesto quienes no son nuestros clientes pues pueden tener muy buenos beneficios en ese sentido. Entonces es una muy grata noticia para nosotros y que justamente en esta semana sucedió. ¿Qué vamos a lograr con esta adquisición que tuvimos? Bueno, pues usamos herramientas digitales especializadas en el sector inmobiliario, en real estate, para conquistar mercados emergentes. Y como vemos aquí, la presencia es bastante robusta en diferentes países, en mercados emergentes, por supuesto, que es donde hay una mayor oportunidad en el tema de adquisición de tecnología para real estate. Y todas estas marcas que ven aquí en el mapa, todas son de real estate. Ninguna está apegada o enfocada a cualquier otro sector. Entonces, eso para ustedes es una ventaja bastante fuerte, bastante importante. Otro de los aspectos que nos hacen robustos es el tema de los eventos, ¿no? Cada mes nos reunimos con diferentes desarrolladores, presencial o virtualmente, para discutir cómo va el panorama. Al final ellos toman la decisión del rumbo del desarrollo urbano en nuestro país. Los foros de tiburones inmobiliarios, por supuesto, que ya esperamos ya reactivarlos de manera presencial, pero es un foro en donde podemos justamente conectar a toda esa oferta de inmobiliarios, de desarrolladores inmobiliarios que están dispuestos a crecer su red de comercialización a través de brokers, de una fuerza, de una red externa de comercialización, y bien también brokers que están dispuestos a crecer su inventario y sobre todo a hacer alianzas que acorten el plazo de venta de una propiedad, ¿vale? Y también nuestro foro de inversiones inmobiliarias, donde convocamos ya no solamente al broker, sino más bien invitamos o convocamos al consumidor final, a esa gente que quiere comprar una propiedad, ya sea para uso propio o para inversión. Entonces, esto es un esquema también robusto del cual ustedes pueden verse beneficiados. Esto es muy rápido, un contexto de quiénes somos y por qué estamos hablando de lo que estamos hablando el día de hoy. Les voy, si me lo permitan, a compartir un comportamiento, un panorama del comportamiento del sector inmobiliario ante esta situación que estamos viviendo tras o ante el COVID.
Veíamos que en México particularmente ya traíamos una tendencia a la baja en cuanto al crecimiento económico, ¿no? En los últimos 5 años, un análisis del 2014 al 2018, pues nos muestra que ya traíamos una caída del 29% en los últimos 5 años, y diferentes expertos indican que pues obviamente va a haber una caída importante también en este 2020, como en otras crisis, justo derivado de toda esta situación de pandemia y en conjunto con otras situaciones económicas que se han visto en el país, ¿no? Entonces esto de entrada ya trae un panorama poco alentador. ¿Qué está pasando ahora con todo este tema del COVID? Mike Del Prete, que es un gurú del marketing inmobiliario a nivel global, ha mostrado un estudio, un análisis que nos muestra que el impacto en el tráfico, en las búsquedas inmobiliarias a nivel global, estoy hablando de estos portales inmobiliarios en estos países específicamente, ha sido de hasta el 40% la caída. Entonces, eso también nos dice que pues vemos ahí una caída importante en el tema de las búsquedas inmobiliarias, ¿no? Existe una afectación mundial en el tráfico de búsquedas inmobiliarias. Una noticia que no es tan grave o que es importante es que en México el impacto no ha sido tan grande o tan grave como lo ha sido en otros países, ¿no? Aquí la caída ha sido de un 22% en este primer trimestre de 2020. La caída no ha sido tan drástica y se espera una recuperación en el segundo cuatrimestre. Ahora, en todo cómo comenzamos mayo y cómo cerramos abril, vemos que están mejor los números porque hay un mercado que sigue buscando propiedades, ¿no? Ahorita más adelante vamos a ver ese impacto. Si analizamos el primer cuatrimestre de 2020, vemos que había una variación negativa del 25%, es decir, una caída del 25% en cuanto a las búsquedas, ¿no? En temas muy generales. Esto es un estudio que hemos realizado de toda la gente que está no solamente buscando propiedades, sino además dejando sus datos de contacto en las mismas para potencialmente adquirirla o rentarla. Entonces, para que tengan este panorama. Esto en términos muy generales. ¿Qué pasa ya hablando de segmentos particulares? Como lo vemos en la gráfica del lado derecho, en la barra azul, en la parte naranja, vemos que el segmento de interés medio es el de menor afectación en cuanto a la generación de leads. Aquí la caída ha sido del 14% en este mismo periodo, pero como vemos, entre abril y marzo hay una mejora en este sentido. Entonces, vemos una tendencia igual de positiva que en abril, por como vimos los números al inicio del mes anterior. Entonces, esto nos dice que de igual manera sigue habiendo un interés, sigue habiendo gente que quiere invertir en propiedades, ¿no? ¿Qué pasa en los otros segmentos? El segmento residencial sí ha sido el más afectado. También vale la pena mencionarlo, que es el segmento que tiene más volumen de propiedades. Cuando hablo del segmento residencial, estoy hablando de propiedades que oscilan entre los 3 y los 8 millones de pesos. Entonces, aquí la variación ha sido de hasta el 36% en algunos casos, ¿vale? Mientras que, y de igual manera en mayo, vemos un comportamiento que es alentador porque estamos viendo mejores resultados de arranque de mes que los que veníamos observando en abril. ¿Y qué pasa con el segmento de Residencial Plus, que es las propiedades que rebasan los 8 millones de pesos, incluso los 15 millones en cuanto al segmento Premium? Aquí la variación no ha sido tan negativa como en el tema residencial, aquí ha sido del 28%. Es el segundo segmento con la menor afectación. Entonces, en estos segmentos tenemos vemos de alguna manera un efecto más importante. Por un lado, pues las propiedades más baratas, porque la gente en términos generales pues está buscando más propiedades más baratas, pero por el otro lado también con un perfil de inversión buscan propiedades más caras. ¿Por qué? Porque saben que son las propiedades que les van a traer un retorno más alto. Más adelante seguramente Consuelo nos podrá explicar más al respecto, pero justamente por eso estos son los dos picos que estamos observando, los dos aumentos en ese sentido, mientras que el segmento medio pues es el que ha tenido una contracción más importante, ¿vale? ¿Qué pasa? Obviamente con toda esta incertidumbre ha bajado la intención de anunciarse, sin embargo el costo por lead es menor. Cuando hablamos de costo por lead estamos hablando de lo que nos cuesta a nosotros como asesores inmobiliarios, como negocios inmobiliarios, cada lead o cada prospecto que estamos recibiendo. Entonces, por supuesto, en tema de la intención por anunciarse ha bajado en un 8%, como lo vemos en la gráfica del lado izquierdo, y mientras, a pesar de, como les decía en la gráfica anterior, de que analizando el primer cuatrimestre del año hemos observado un comportamiento hacia la baja. Sin embargo, si comparamos
de alguna manera el comportamiento que veníamos trayendo desde el año pasado, si lo comparamos el cierre de abril con el cierre de noviembre, vemos que hay una variación positiva del 15%. Es decir, a pesar de que ha habido una baja en este año, aún así los números siguen siendo mucho más positivos que los que veníamos arrastrando en 2019. Entonces esto también es una noticia positiva, porque el mercado no está contraído de alguna manera y en algunos sectores y sobre todo en términos generales, pero hay un mercado que sigue latente y que sigue interesado en comprar propiedades o en invertir en las mismas. Entonces, veamos esos enfoques positivos que tenemos que rescatar. ¿Qué nos puede decir esto de mensaje? Justo, si podemos seguir invirtiendo, si tenemos esa opción, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es muy probable que vamos a poder tener muchos mejores resultados porque justo el costo por lead, como lo digo, es menor. Entonces, esto representa una oportunidad para todos nuestros negocios inmobiliarios. ¿Qué pasa en este sentido? En el tema del costo por lead, como les digo, ha habido una variación negativa del 47% en los últimos 6 meses. Entonces, esto es una oportunidad increíble para todos nosotros, sobre todo si hacemos campañas digitales segmentadas, porque nos van a costar menos. El CPL, en este caso de las campañas de interés medio, disminuyó un 45% respecto a marzo, hablando de abril. En las campañas de proyectos residenciales disminuyó un 17% y en Residencial Plus un 22%. Entonces, tenemos esas oportunidades de adquirir más leads, más prospectos. Entonces, insisto, tengámoslo muy en cuenta. ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué esos números? Pues justo porque la gente, por un lado, tiene más tiempo de exposición a canales digitales. Esto es clave, porque de alguna manera, si tenemos presencia online, pues vamos a tener mayor alcance. Y se ha reducido el volumen de búsquedas, como lo hemos observado, pero algo importantísimo que no debemos de dejar de tomar en cuenta es que no se ha detenido la intención de compra. Sí se ha postergado la compra, por supuesto, porque hay más incertidumbre y de alguna manera se tiene que analizar qué va a pasar y toda esta situación, pero por eso es tiempo de prepararnos, porque tanto para dar buenos argumentos de venta como para aprovechar el uso de esta tecnología que hoy quien no use tecnología, quien no la sepa dominar o aplicar, de verdad va a quedar fuera de mercado. Esto sí es un aspecto clave y crítico en toda esta revolución de los negocios, ¿no? Platicando con Consuelo hace un momento decíamos, oye, lo que sucede en otros países pues es tan solo un reflejo de lo que va a pasar en México, ¿no? Y en países latinoamericanos. Entonces tenemos que estar súper atentos a todas las nuevas evoluciones que se van a estar generando en el sector. Entonces ese mensaje es muy importante que todos lo tengamos en cuenta. Hay un mercado que sigue latente y que quiere seguir invirtiendo. Y los volúmenes de búsqueda son más altos en 2019, reforzando el mensaje que les decía. Ha habido incluso un aumento importante en las propiedades en venta y en propiedades en renta también, comparando enero-abril del 2020 versus el año pasado. Entonces, esto es importantísimo y clave también que lo tengamos en consideración. Esto es un ejemplo muy rápido de a qué me refiero con la oportunidad que estamos teniendo hoy en día. Esto es un proyecto de uno de nuestros clientes, Lambda, quienes son proyectos de casas con un precio superior a los 14 millones de pesos en la Colonia del Valle, y con más de 129,000 impresiones se lograron 49 leads calificados en solo 21 días donde ya estaba latente el tema del COVID, donde ya estaba todo el tema de toda esta incertidumbre económica, y aún así generaron muy buenos leads calificados sobre los cuales están trabajando, incluso han logrado ventas y con nosotros están teniendo muy buenos resultados, ¿no? Eso como un panorama general en cuanto al impacto que se está dando en el sector. Insisto, hay oportunidades y tenemos que apalancarnos de ellas. ¿Qué pasa con la oferta y demanda online de inmuebles? Algunos datos extraídos de nuestros reportes del mercado inmobiliario que generamos en la MUDI. Es importante también tener esto porque forma parte de dominar nuestro mercado. Cualquier asesor inmobiliario tiene que estar 100% preparado sobre la región en la cual opera, y no solamente en eso, sino quizás poder dar un espectro más amplio, ¿no? Porque ahora, justo en el mercado o en el momento en el que estamos viviendo, puede haber un mercado potencial en Ciudad de México que quiere invertir en alguna otra región, ¿no? No solamente en Yucatán, no solamente en Chihuahua, en Nuevo León, sino incluso a nivel internacional. Entonces es importante saber eso. Este es el top 5 de los estados con mayor oferta de propiedades a nivel digital, a nivel online, ¿vale? Vemos cómo la Ciudad de México es la que tiene la mayor repercusión, con un 11% de participación. El Estado de México, por supuesto, por la cercanía a la capital del país, esto es clave. Querétaro ha crecido mucho en los últimos 5 años también en su oferta inmobiliaria, Nuevo León y Jalisco. Este es el top 5 de mayor oferta a nivel online, a nivel digital.
¿Qué pasa? Y quise hacer un paréntesis en este sentido porque son regiones que se caracterizan de alguna manera por ser destinos turísticos de placer. Aquí quise mostrarles también este panorama porque sé perfectamente que tenemos gente de Acapulco, que tenemos gente de Cancún, de la Riviera Maya en general, de Mérida, por supuesto. Entonces vemos aquí Mérida, pues al ser una ciudad también importante, tiene un crecimiento importante en el tema de la oferta online que se está generando. Entonces, esta es la repercusión. En términos generales, no quiere decir que el desempeño sea mejor o menor en alguno que otro, solo esto es un panorama, una radiografía de qué tanto inventario se está anunciando a nivel digital en cada una de estas regiones, ¿vale? La repercusión que tienen, por supuesto. Y por supuesto, la Riviera Maya, aunque no signifique parte del top 3, aún así es la región que está experimentando la mayor variación porcentual a la alza o al alza en el tema de la nueva oferta de vivienda. Está creciendo de manera muy importante. ¿Qué pasa ahora sí con el tema de la búsqueda de propiedades? Vemos que son los mismos estados, las mismas regiones las que predominan, partiendo de Ciudad de México, el Estado de México, nuevamente, Nuevo León, Querétaro y Jalisco. Para este ranking se están considerando tanto la operación en venta como la operación en renta en todo México. Estamos trabajando también en un reporte de 2020 para que tengamos nuevos datos mucho más actualizados y también veamos el impacto que el COVID ha generado en diferentes aspectos. Entonces, les doy la primicia en ese sentido. El próximo mes lo liberaremos. Y esto es una radiografía también del promedio semanal del ranking de las búsquedas de inmuebles en México. Entonces, volvemos a reforzar la participación de los estados que les comenté previamente y esta es la repercusión del resto de la República Mexicana. Vemos a Puebla, vemos a San Luis Potosí, Baja California, Morelos y Guanajuato que complementan el top 10 de los estados con mayor búsquedas de propiedades. Esto es, insisto, rankings semanales, promedios de búsquedas, ¿vale? De cualquier manera, no se preocupen, toda esta sesión se las vamos a compartir para que todos los datos que estamos observando los puedan recapitular. ¿Qué pasa en la parte de precios? La Ciudad de México ocupa el puesto número 1 de los rankings de los precios más altos de inmuebles en México, de acuerdo con nuestro informe más reciente del mercado inmobiliario. Por supuesto, en los dos tipos de operaciones, tanto en venta como en renta, y en tanto la parte de casas como de departamentos. ¿Qué pasa en las diferentes operaciones? En venta predomina Nuevo León en segundo lugar, mientras que en la renta predomina el Estado de México, insisto, por la cercanía que se tiene a la capital del país. Pero bueno, esto es una radiografía igual muy general de los precios. Sin embargo, la situación en la cual estamos viviendo y de todo el panorama de la pandemia, pues vemos que hoy estamos en un mercado de compradores, ¿no? De alguna manera hay gente que tiene capital, que sabe que invertir en bienes raíces les puede proteger su patrimonio, les puede ayudar a proteger su capital, y que de alguna manera ese mercado de compradores hoy nos permite tener más poder de negociación, pero no sabemos qué va a pasar el día de mañana en cuanto a los precios. Hay muchísimas perspectivas, hay quienes dicen que van a aumentar entre un 5 y un 10%, hay quienes dicen que a la inversa van a bajar igualmente entre un 5 y un 10%. Realmente hay muchos panoramas al respecto, no sabemos si va a subir o no. Entonces, lo que sí es importante saber es que todo lo que cae rebota en este sentido, y eso es importante, que también es un argumento, se puede convertir en un argumento de venta muy poderoso para todos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy es buen momento para invertir, porque hay situaciones todavía que pueden jugar a nuestro favor, hablando como inversionistas, ¿no? O como compradores finales. Las tasas de interés podrían subir también porque las empresas han requerido capital para sobrellevar la crisis, han retirado su capital de muchos bancos, hay menos capacidad también de pago en términos generales de la población y hay mucha cartera vencida también. Entonces, no sabemos este impacto que pueda generar el día de mañana. Por eso es importantísimo que le digamos a nuestros prospectos que hoy es muy buen momento para invertir. Que vemos también desde la Moody en todas estas tendencias, al final nosotros somos un termómetro de lo que está sucediendo en la oferta y en la demanda inmobiliaria, y hablando de la demanda inmobiliaria y la situación del mercado, vemos que van a haber dos efectos. El primero de ellos es una reingeniería clara del producto como tal. Se va a requerir a partir de ahora quizás propiedades con menos acabados de lujo y más facilidades de pago, más valores agregados, hablando del mercado de México, ¿no? Y quizás menos espacios amplios y más espacios funcionales, ¿no? De alguna manera. Esto los desarrolladores inmobiliarios que generan producto aquí en México tendrán que tomar en cuenta estos aspectos. Y por otro lado, la reconfiguración del mercado, que eso también es importante.
puede haber menos compras o menos interés para las compras y más interés hacia las rentas, justo también por el aumento de los precios, si es que se da el caso. Eso va a ser un impulso importante. También menos exclusivas, sé que muchos asesores trabajan de manera exclusiva, pero creo que hoy también vamos a entrar a una economía más colaborativa, ¿no? Los esquemas de co-living se van a impulsar también. Los desarrolladores que desarrollan vivienda justo para esquemas de co-living, creo que va a ser una muy buena apuesta y necesaria sobre todo, porque hoy en día van a ser más importantes los espacios funcionales, ¿no? Y hablando de ese tipo de economía colaborativa, pues justo no solo se refiere al tema de, a lo mejor yo como asesor inmobiliario, abrirme a compartir mi comisión con alguien más que tenga un potencial inversionista, un posible comprador. No solamente eso, sino, por ejemplo, el efecto que vemos hoy de abrir nuestros ojos a otros mercados. Hoy estamos con toda esta situación de pandemia, nos ha hecho abrir los ojos de que la situación del mercado es cada vez más global. Y también por eso invitamos a Consuelo, porque es muy importante que veamos y que abramos nuestros ojos sobre, no solamente como inversionistas o como consumidores finales, sino incluso como asesores inmobiliarios. ¿Por qué? Porque podemos apalancarnos justo del producto inmobiliario que existe y que está generando muy buen retorno, que es muy bueno o muy atractivo en el mercado y que nos puede a nosotros representar una oportunidad de más cierres de ventas. Entonces, justo por eso es que queremos que Consuelo nos hable al respecto de eso. Estamos en ese mercado de compradores, como les digo, no es que la gente que en general los precios del mercado se estén bajando. Claro, muchos desarrolladores o muchos propietarios están accediendo a hacerlo, porque obviamente pues algunos requieren capital para seguir sobrellevando la situación. Sin embargo, no quiere decir que el valor de la tierra haya perdido su valor. Ustedes perfectamente saben eso. Entonces, si bien la gente hoy puede buscar más descuentos adicionales, un valor agregado, gente me refiero que tenga el capital, no quiere decir que los precios estén de manera generalizada bajando, ¿no? Si hay un mercado importante, insisto, hay un mercado que está interesado en comprar propiedades a nivel de inversión y justo tenemos que aprovechar esta situación, apalancarnos, dominar las estrategias y estar preparados para que podamos afrontar esta situación. Más adelante les voy a dar ese tipo de estrategias posteriormente a la participación de Consuelo. Y los reportes del mercado inmobiliario, toda esta información forman parte de estos reportes. Los invito también a unirse a esta página para que puedan acceder a más información al respecto, ¿vale? Insisto, vamos a trabajar y a liberar el informe de 2020 para que estén atentos, se los vamos a compartir en tan pronto lo liberemos para que estemos cada vez mejor preparados. Entonces, ante este contexto, me gustaría dar pie a que Consuelo nos hable justo de esas oportunidades, de ese panorama que ella puede ver y de cómo en el mercado de Estados Unidos están trabajando, están evolucionando para que esta situación nos repercuta en la menor medida posible. Después de eso, volvemos con los consejos de marketing inmobiliario. Bienvenida de nuevo, Consuelo. Bueno, gracias. Interesantísimo lo que acabas de compartir. Muy buenas estadísticas y eso nos sirve a nosotros de herramientas para tener, para poder asesorar a nuestros clientes. En Gracias. Este momento, gracias a ti, esta conferencia que estamos dando se está dirigiendo a ustedes, los asesores inmobiliarios de aquí de la Ciudad de México. Les comento algo de lo que estamos haciendo nosotros. Mi desarrollador, yo represento un developer en Estados Unidos muy grande y abrimos mercado aquí en México para poder trabajar y con ustedes los asesores locales. ¿Por qué esto es importantísimo? Porque para nosotros los desarrolladores en Estados Unidos, nuestros mejores clientes o los más importantes son los asesores. Pagamos altísimas comisiones, como un 5% le pagamos a los asesores inmobiliarios y queremos trabajar con ustedes. Entonces, la idea de nosotros es capacitarlos a ustedes de tal manera que se hacen un clon de lo que nosotros sabemos y pueden ya asesorar a sus clientes personalmente a través de nosotros y con la colaboración de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a comentar un momento lo que pasó más o menos en marzo del año pasado, de este año. Teníamos 45 ventas en el pipeline y el coronavirus. ¿Qué pasó? Se cerraron las ventas, se cerraron los préstamos bancarios, se cerraron las escrituraciones y mi desarrollador en este momento, pues, ¿qué hacemos? Por eso les estoy diciendo, hay que ser resilientes, hay que reinventarse. No nos podemos quedar en el pasado es el pasado. Hagan de cuenta que ustedes son una computadora que se frizó y hay que instalarle otro programa y cambiarle el chip de lo que estábamos antes haciendo en piloto automático.
Así exactamente es que pensó mi desarrollador, por eso estoy muy orgullosa de presentarlo y la verdad, él nos dio una opción grandísima para ustedes los asesores inmobiliarios desde México para poder seguir vendiendo con nosotros. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo este desarrollador de BTR? Dijo, bueno, no tenemos préstamos bancarios, no podemos hacer escrituraciones porque las oficinas de título, o sea, los notarios de ustedes están cerrados. La opción de ir a la embajada de Estados Unidos tampoco existe. Entonces, ¿qué hacemos? Pues se reinventó. Primero, hizo algo que ustedes aquí en México y en Latinoamérica hacen normalmente. Está prestando de su propio dinero a los inversionistas para que puedan comprar. Eso se llama seller finance. Entonces, esto no existe en Estados Unidos. Él lo propuso para los clientes y de esa manera los clientes están pudiendo comprar con crédito bancario en los Estados Unidos. No, los que están presentes, algunos de ustedes, que ya sé, algunos que están ahí que conozco, ya saben que los créditos para extranjeros existen para comprar en Estados Unidos, que es mucho más fácil. Pero en ese momento se habían cerrado. Entonces el desarrollador hizo volvió banco y empezó a prestarle a los clientes para que compraran con un 45% del costo inicial. Segundo, dijo, bueno, les prestamos a los clientes. ¿Cómo hacemos los cierres? Todas esas 45 ventas que tenemos, ¿cómo hacemos? No pueden viajar. No hay embajada, no hay notarios, ¿qué hacemos? Entonces se creó, bueno, no se creó porque ya nosotros lo teníamos desde hace 10 años, algo que se llama el RON, que son notarios virtuales que ya están en Estados Unidos, funcionan con los locales, ¿no? No funcionaban con los extranjeros por las obvias razones que no podíamos identificarlos con un número de seguro social. Entonces, ¿qué pasó? Dijo BTR, bueno, implementemos esta modalidad de cierres a nivel internacional. Hicimos un mes investigando cómo se podía hacer y lo logramos. Y les voy a explicar cómo es el proceso. Ya puedes seguir la siguiente. Es que él está controlando la presentación y no yo. ¿Cómo se hace qué es las ventajas de ese tipo de cierres notarios virtuales? Primero, que no tienen que salir de su casa, pueden salir desde así como están ahorita sentados, todo lo hacen a través de computador. No tienen que gastar en viajes, ni tienen que ir a Estados Unidos a firmar, ni tienen que dejar sus hogares y su trabajo para poder firmar. Esas son las ventajas más importantes de lo que se está reinventando aquí. Y diciendo estas cosas que yo le decía a Daniel, no quiere decir que el notario fue eliminado. El notario no ha sido eliminado. La compañía de título de los Estados Unidos es como los notarios de ustedes acá. Son los que verifican y autentican que todo lo que está pasando ahí es realidad y lo que los controla. Lo que pasa es que hay otra modalidad que acompaña a estas compañías de título, que es el notario virtual, que hace que esto sea legal. ¿Ok? Dime. Entonces, bueno, aquí les estaba explicando. Estamos a 5 minutos de Disney World, pero no tienen que ir a nuestro proyecto para poder hacer su cierre del apartamento. Lo hacen desde su casa sentaditos. ¿Cómo funciona Bueno, este es algo interesante porque yo puedo decirles muchas cosas. Es mejor que ustedes tengan un testimonio. Ese es un caso de un cliente mexicano con nombre y apellido, el señor de La Paz, señor Cantún, de Monterrey, que él vivió desde el día que compró su propiedad hasta el día que hizo la escrituración, hizo todo este proceso y está avalando el proceso, y es un reportaje que también se los va a compartir Daniel, para que todo lo que hacemos nosotros tiene que quedar plasmado en papel, no solamente lo que yo les diga. Esto es un testimonio de que cómo se hace una compra y cómo es el proceso total de esa compra hasta el día de la escrituración. Gracias, Daniel. Entonces, ¿cómo empieza? Es un paso bastante fácil. Le pedimos a las personas su email. Por obvias razones no está el email de la persona y le llega un email al comprador de nosotros que se llama un request notary camp. Le llega el email con todos los pasos 1 o 2 días antes. Luego cada uno de los participantes, yo soy una de las participantes, recibe una liga
esa liga se le manda al comprador directamente y solamente el comprador puede abrir esa liga. Yo, como la vendedora del proyecto o la representante del proyecto, solo puedo abrir mi liga, porque lógicamente esa es la parte legal de este proceso. Sigue, Daniel. Entonces, cuando llega la liga a la persona abre esta liga o este link y hay un consentimiento. Y esta es la foto de mi computadora para que vean cómo se hizo el procedimiento, donde ustedes presionan el consentimiento, lo firman virtual, esto se llama un DocuSign. No sé si aquí en México existe, pero todos los documentos nosotros los firmamos DocuSign y es electrónico a través de su computadora y todo es completamente legal. No necesitan apostillarlo, no necesitan firmarlo en persona, nada, todo es completamente electrónico y todo lo metes virtual. Sigue, Daniel. Entonces se firma el consentimiento, luego ya le llega estos papeles al notario en Estados Unidos, él revisa que el consentimiento sea lo que la persona está firmando y ahí le mandan los papeles del HOT. Ese papeles del HOT es más o menos una liquidación que ustedes llamarían acá, donde van a especifiquen exactamente cuánto costó, qué necesita, cuáles son los gastos. Todo se manda interiormente a la persona para que ellos lo revisen y le digan al notario, sí, sigamos con la firma del documento. En el paso 4, sigue. Entonces ya en este momento, si ustedes se dan cuenta, donde está, que no se ven las personas, ahí están los clientes. Esa es la manera que sale en su pantalla. Sale en la parte de arriba el notario, el cliente, en la parte de abajo estoy yo como testigo de toda esta transacción. Ese es el proceso, es muy sencillo, se demora 15 minutos. Sigue, Daniel. Entonces aquí está el ejemplo, es la señora que está arriba, es la notaria. Nosotros decimos notario, no como ustedes deciden notario acá. Nosotros, el notario es el que firma los papeles, pero la compañía de título es la que avala todo este proceso, que es lo que realmente es el notario de ustedes aquí. O sea, sin el notario y la compañía de títulos no se pueden hacer cierres. Para nosotros el notario es el que autentica los papeles, es una persona, pero el proceso es a través de una compañía de títulos o una notaría. Aquí, como ustedes ven, están los clientes y ya estoy yo avalando a los clientes y haciéndole la parte de testimonio. Ahí le están enseñándole a la persona todas las instrucciones, cómo tiene que firmar, le están explicando, etcétera. Sigue, Daniel. Entonces, bueno, ya el día de la escritura, ya cuando estamos todos sentados en la pantalla, como se dan cuenta, la persona abre su computadora, le están saliendo absolutamente todos los papeles, le llega también el título de la escritura, le llega también los papeles del préstamo, le llegan los papeles del seguro de la propiedad, todo él lo revisa y los va firmando poquito a poco. Se demora, como les digo, 15 minutos y finalizamos. Todos estos papeles se van a un software que tiene la notaria. Ahí se manda al desarrollador. El desarrollador de nuestro proyecto hace lo mismo, lo firma todo virtual y se lo manda al siguiente día al cliente y queda todo ya ejecutado. Creo que aquí se dice igual, ¿no? Executed, no sé si se dice igual o no sé cómo se dice acá. Allá se dice executed, o sea que las dos partes firmaron y ya queda esto completamente cerrado. Al otro día, en el programa que nosotros tenemos en The Grove, como es un programa que ya está funcionando, el otro día el cliente empieza a recibir un 10% de retorno de su inversión. Eso es un programa de incentivos que creó también el desarrollador, reinventándose para que los clientes los clientes los compren, lógicamente, y tratar de amortiguar cualquier incertidumbre que haya en el mercado. Entonces le está dando un leaseback, o sea, una renta del apartamento por 2 años, garantizado un 10% de retorno anual. Dime, Daniel. Entonces, bueno, en ese momento, como si ustedes se dan cuenta, hicimos una celebración virtual, todos lo celebramos, yo tenía mi botella de vino, ellos tenían su botella de vino, celebramos y esperábamos que nos veíamos en persona. No se demoró nada, así de fácil como se les estoy explicando, así de fácil. Lógicamente, detrás de todo este proceso, de toda esta logística, hemos estado ya un mes trabajándolo, los papeles, crear los papeles, que el señor tuviera todo listo, la fotocopia del pasaporte, etcétera, pero todo se hace a través de Internet y espero que en algún momento en nuestros países en Latinoamérica lo podamos implementar, porque para nosotros los asesores sería
algo fabuloso, que la gente no tenga que salir de su casa, que todo lo pueda hacer ahí, que las transferencias de dinero todos se hagan virtuales y se reparta el dinero como es en Estados Unidos, todo virtualmente. Entonces como decía, yo le comentaba a Daniel, nosotros somos el espejo de lo que está pasando en los países más desarrollados. Y esto va a pasar aquí tarde o temprano. Espero que eso lo pase porque es increíble cómo nos facilitaría a nosotros los asesores el poder hacer y cerrar operaciones. A ver, Danielita. Entonces, hoy para cerrar, quería darle 2 regalos a ustedes, los asesores inmobiliarios que nos están acompañando. Uno es que he tenido tantas preguntas y he tenido tantas conferencias y inquietudes de ustedes, los brokers locales, y bueno, de Colombia y de Sudamérica, que hemos creado una página que se llama Ask Consuelo. Pregunte a Consuelo, completamente gratuita, donde yo los puedo entrenar a ustedes de cómo se compra en Estados Unidos, qué se necesita para un préstamo bancario, qué son los pasos de un desarrollador, cómo se puede uno contactar a un desarrollador para que pueda volverse un master broker de Estados Unidos, qué es un broker internacional, y abrir el panorama de ustedes, no solamente que puedan asesorar a los clientes de ustedes en sus países, sino que decirle al cliente, ¿y por qué no diversificas tu inversión? ¿Por qué no dolarizas parte de tu patrimonio y le puedes vender en Estados Unidos? Nosotros estamos concentrados en el sur de la Florida, tenemos licencia en Georgia y en Nueva York, y hacemos préstamo en lo que es la parte de Nueva York, Georgia y California. Entonces podemos asesorar a las personas en ese ámbito. Y el segundo regalo es que le dije a Daniel que por favor hagamos una rifa a todos los que están ahorita registrados de un fin de semana en mi proyecto, para que lo vivan, lo disfruten y lógicamente nos traigan muchos clientes. Más o menos son 3 días, 2 noches, y fuera de esto te vamos a regalar $100 para que los gastes en nuestro proyecto. El apartamento, que es más o menos de 150 metros, caben 8 personas, o sea, pueden ir con 8 personas. O si quieren una luna de miel, 2 personas, como ustedes quieren. Gracias, Daniel, y aquí estoy en México para todos los que ustedes quieran llamarme, asconsuelo.com, estoy para ustedes para servir. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, Consuelo. Creo que ha sido bastante interesante toda la información que nos has compartido. Muchísimas gracias también por los regalos, por supuesto que los vamos a rifar. Vamos a compartirles el nombre del ganador al final del seminario. Vamos en este caso con Daniela Pliego, una persona de mi equipo, me va a ayudar a hacer esa rifa. En Google vamos a hacer un random generic number para que veamos quién va a hacer ese número de registro dentro de los participantes que tenemos, que puede ganarse esa asistencia al desarrollo y sobre todo tener la estancia y además los $100 todavía para poderlos implementar en los gastos del viaje. Muchísimas gracias, Consuelo. Muchas gracias. Gracias. Claro que sí, sin duda. Vamos a continuar con el tema de los consejos de marketing inmobiliario y la comercialización online de propiedades. Y de alguna manera, pues justo como les decía, tenemos un panorama que de alguna manera es poco alentador en muchos sentidos, pero también tenemos herramientas o un panorama, ventajas de las cuales podemos apalancarnos. Entonces, hoy, ¿qué está sucediendo? Lo que habíamos visto como tendencia, hasta el 95% de los compradores de propiedades iniciaban su proceso de búsqueda online, ¿no? Antes de hablar con algún asesor inmobiliario. Hoy todas las personas buscamos literalmente en Google todo lo que necesitamos, sea un producto, sea un servicio, información en general quizás, y hoy con toda esta situación y que nos ha orillado a todos estar prácticamente en casas, pues justamente ese mercado que busca propiedades, que creen que ya es prácticamente el 100% de la gente que inicia su proceso de esta manera, ¿no? ¿A qué me refiero? Justo a esto. En Google ponemos, por ejemplo, los invito a hacer el ejercicio que hacen venta en Puebla, aparecen diferentes opciones, entramos al portal inmobiliario que aparece y dejamos los datos de contacto en la propiedad que nos llama la atención. Así es como funciona y así es el actual proceso de búsqueda de propiedades. Digo Google porque Google representa el 99.5% de participación de mercado hablando de buscadores. El 0.5% restante lo ocupa de alguna manera
Yahoo, Bing, otros buscadores, pero Google prácticamente es el rey en ese sentido. Y esta es la disposición de las búsquedas en sus diferentes subsegmentos. Vemos que el segmento residencial es el que tiene la mayor predisposición en búsquedas inmobiliarias, hablando de México. En segundo lugar, los terrenos, aquí ya es un perfil más de inversionista o de desarrollador también. El tema comercial está en tercer lugar con un 9% de participación, toda la parte de retail, y oficinas o corporativos en 5% de búsquedas, ¿vale? La tendencia digital está creciendo, por supuesto, en las búsquedas, pero específicamente en móviles es donde se está teniendo el mayor crecimiento en la generación de demanda inmobiliaria. Por eso más adelante les voy a compartir algunos consejos en ese sentido. Este cambio, por supuesto, que ha revolucionado todos los sectores y específicamente el inmobiliario también. ¿En qué medida? Vemos como en México, y ahí Consuelo no me dejará mentir, en México todavía hay muchos desarrolladores y muchos negocios inmobiliarios que disponen mucho de su presupuesto de publicidad a canales tradicionales, hasta un 85% de participación, hablando de televisión, periódicos, revistas. Incluso he visto todavía, aparte de billboards o espectaculares, veo mucho todavía autobuses, ¿no?, de nuevos desarrollos. No está mal porque al final nos dan mucha visibilidad, sin embargo, el canal digital tan solo representa un 15% de la inversión en México. ¿Qué pasa en otros países como Estados Unidos, donde el sector inmobiliario en ese sentido también está más desarrollado al respecto? Vemos cómo está la inversa. El presupuesto de publicidad se destina hasta un 75% en canales digitales y solo un 25% prox en el tema de canales masivos o tradicionales. Entonces, eso es importante porque volvemos a decir que toda la tendencia que vemos en otros países, Estados Unidos, Europa, Asia incluso, que son tendencias que sin duda van a llegar a México, ¿no? Y a Latinoamérica, por supuesto. Vean qué interesante es esta parte. Un estudio que lanzó Mercados 2.0, que es una página especializada en marketing, nos dice que el consumo estimado diario de Internet ya superó incluso al consumo diario de televisión. Esto es importantísimo. Esta es la evolución de la inversión publicitaria en Internet. Vemos cómo en tan solo una década se ha triplicado la inversión en medios digitales, en medios online, justo por esta revolución del mercado inmobiliario y de la situación que estamos viviendo en términos generales. El canal más fuerte de inversión publicitaria es Google, por la razón que les comentaba, y la Moody en este sentido invierte millones de pesos mensuales para tener esa presencia online. Como les decía al inicio, con la adquisición que se hizo a través de EMPG, vamos a tener todavía más, y en este sentido, más repercusión a nivel digital. Esto, por supuesto, que va a ustedes como clientes o prospectos nuestros que trabajan de la mano con la Moody, justamente les va a beneficiar porque se van a poder apalancar de esa visibilidad tan importante que tenemos en México, ¿no? Por eso es tan importante no tratar de competir con los medios especializados, ¿no? Porque se invierten de verdad millones de pesos al mes para tener esa presencia tan agresiva. A medida que el comprador evoluciona un mundo en línea, es justo lo que debemos de hacer. Nosotros como vendedores, hacerlo, también evolucionar, también estar migrando a todas estas plataformas digitales. Hay que conocer a la audiencia, eso es sin duda es de lo que debemos de partir. Si no conocemos, como les decía hace rato, nuestro mercado y también nuestra audiencia, no vamos a poder iniciar con el pie derecho. Hay que tener un buyer persona, eso es clave, tenerlo identificado. Hoy ya tenemos 11 tipos de familias, ya no es la familia tradicional, papá, mamá e hijos, que hace mucho tiempo predominaba de manera importante y que prácticamente era el estilo de familias que dominaba. Hoy ya no es así, hoy ya tenemos hasta 11 tipos de familias. Vean la repercusión. En segundo lugar, después de la familia tradicional de papá, mamá e hijos, está la mamá sola con los hijos. Eso es un aspecto importante en nuestro país, de cómo está la radiografía de nuestra demografía en ese sentido. El papá, la mamá y jóvenes es el tercer segmento que tenemos como familias. La familia unipersonal, esto es interesantísimo, cada vez hay más personas viviendo solas. Ese es el cuarto segmento más importante. Y los padres, hijos y otros parientes, no solamente la familia nuclear, sino otros parientes, ese es el quinto segmento de las familias más importantes en nuestro país. Esto es clave, ¿por qué? Porque al momento de crear un buyer persona, tenemos que identificar justo cuáles son sus costumbres, cuál es su estilo de vida, porque eso sin duda va a ser un referente importante en la toma de decisión que vaya a tomar. Y ya vemos el resto de los estilos de familias, llegando hasta la pareja del mismo sexo, ¿no? Incluso hay un segmento ahí que representa el 4% de participación, los corresidentes, que es justo todo el esquema de co-living, que es importantísimo, porque creemos que con la pandemia este segmento se va a impulsar de manera importante, no solamente por tener menor capacidad de compra,
en este caso que puede aumentar el tema de rentas, sino porque también en términos de compra, los desarrolladores deberán hacer más esquemas de co-living en sus desarrollos o en sus productos inmobiliarios. Hoy existen diferentes productos en los cuales ya puedes comprar cierto número de metros cuadrados, ya no todo el inmueble completo. Entonces, esos son tendencias interesantes que se pueden empezar a dar de manera más importante en nuestro país. Entonces, definir un buyer persona nos ayuda a comprender el público objetivo y apuntar a cualquier otra actividad de marketing que vayamos a hacer. Genera más negocios e incrementa el retorno, por supuesto, nos evita esfuerzos de marketing innecesarios y elabora el mensaje perfecto para cortejar al cliente. La comunicación tiene que ser especializada y muy personalizada al tipo de perfil que estamos recibiendo como prospecto. Estos son pasos que nos pueden ayudar a saber cómo podemos definir ese buyer persona, desde definir la situación personal y profesional, que por eso es importante partir del tipo de familia al cual pertenece, identificar los datos demográficos, eso es clave, porque está ligado de alguna manera con su capacidad de compra, el comportamiento en real estate que tiene, en qué plataformas busca, cuáles son sus sitios de referencia, para él cuál sitio o qué medio es importante en ese sentido que le pueda dar más prestigio, y no solamente de portales inmobiliarios, me refiero incluso a nivel los medios de comunicación que suele leer, que suele consultar, si es un financiero, si es un economista, si es expansión, sea el medio que sea. Entonces, todo eso nos va a ayudar también a identificar su comportamiento online. Identificar sus objetivos, eso es clave, va a ser para uso propio, va a ser para inversión, para saber qué producto le podemos ofrecer, a qué retos se enfrenta, esto es crítico también para poder construir un buen argumento de venta posteriormente, cómo poder ayudarle, ese es el sexto paso, ya sea un tema de facilidad de gestión, ya sea otorgándole un descuento adicional, dependiendo de qué es lo que pueda motivarlo más, identificar por supuesto sus posibles objeciones, eso también es clave, para definir, insisto, el guión ideal para ese buyer persona del cual o al cual le estamos hablando, ¿no? Puedes basarte en ese sentido en la teoría de los 6 motivadores para también identificar, búsquenlo así, es una teoría interesante también, para saber psicológicamente qué es lo que más le importa a cada uno de nuestros prospectos. No solamente es identificar su radiografía, a qué segmento pertenece, cuál es su nivel socioeconómico, sino también su modelo de pensamiento, qué es lo que le interesa más. Haciendo esto, créanme que vamos a poder tener una estrategia mucho más fluida de comunicación o de marketing. El segmento de mujeres es el segmento más importante, es el segmento demográfico más representativo en México y también es el que domina en cuanto a las búsquedas inmobiliarias, específicamente en el segmento de entre 25 y 45 años de edad. ¿Qué pasa con las diferentes generaciones? Aquí vemos una radiografía de cómo está esa repercusión de búsquedas en México. Es la generación X la que predomina en cuanto a las búsquedas inmobiliarias con un 42% de participación. Oscilan entre los 35 y los 49 años de edad. La generación millennial en segundo lugar con un 35% de participación y en tercer lugar la generación baby boomer con casi el 11% de participación. La generación silenciosa, a pesar de que tiene la menor repercusión, tan solo un 3% casi, es una generación interesante también porque cada vez que hemos observado un potencial lead para uno de nuestros clientes de esta generación, es mucho más certero, mucho más probable que se cierre la transacción. Entonces, esto es importante también tenerlo identificado para saber la prioridad en cuanto al seguimiento. Tenemos más leads, se generan más leads en dispositivos móviles, como lo decía hace un momento. Entonces, eso es importante. Y hablando un poco de generaciones, vemos la generación X, pues todavía se interesan por la construcción de un patrimonio. La vivienda vertical inicia a cobrar auge en ellos, pero siguen prefiriendo casas con espacios amplios. En este sentido, las casas de vacaciones y de descanso son más populares, incluso se establecen en otros países. Es una generación que está dispuesta a establecerse en otros países, a migrar, y eso por supuesto que genera una oportunidad para un second home. Entonces, esta generación es importante para ese nicho en particular. Igualmente, para un second home, la generación millennial en el sentido de migrar, ¿no? Obviamente ahí tendremos que analizar el nivel socioeconómico, pero también es de alguna manera una generación que puede estar inclinada a ese sentido. Hay aspectos generales, no quiero tampoco decir que un millennial se va a comportar de la misma manera o que un baby boomer va a tener la misma tendencia igual de gustos, pero estos son comportamientos generalizados que hemos observado en esas diferentes generaciones. A diferencia de la otra generación, los millennials ya no se interesan por la construcción de patrimonio, sino más bien por tener un estilo de vida flexible y con mayor calidad en tiempo. Esto es clave porque no solamente por el aspecto económico es que se impulsa mucho las rentas, por ejemplo, sino también
por el tema del estilo de vida precisamente que se le va a ofrecer, ¿no? Aquí para ellos la vivienda vertical sí es la tendencia, lo sustentable, todo lo que esté relacionado a inclusión de ecotecnologías es clave para ellos. Entonces, como lo comento aquí, rentar es lo de hoy, ya sea por convicción o bien por obligación económica, según sea el caso, ¿no? No todos los millennials, por supuesto, tienen los mismos niveles socioeconómicos. Y la generación baby boomer, pues tiene la construcción de un patrimonio, es o fue, en el caso de que ya hayan adquirido una propiedad, fue su principal motivación de compra. La preferencia está totalmente inclinada a casas con espacios amplios y las casas de vacaciones y de descanso son una oportunidad de inversión. Esto también es clave, hablando en términos generales, pero por supuesto mucha gente que también está interesada en departamentos, en vivir en las alturas. Entonces tenemos que determinar cuáles son esos motivadores. Y por supuesto, reforzar nuestra presencia online, dominar el mercado, dominar nuestra audiencia y reforzar nuestra presencia online. Creo que hoy es muy buen momento para hacerlo. Ya lo dijo Bill Gates, si tu negocio no está en Internet, entonces tu negocio pronto va a dejar de existir. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia. No se trata tampoco de esto es un funnel tradicional de ventas, hablando de marketing, lo que se conoce como un funnel de marketing, y vemos cómo partimos de tener la máxima visibilidad para poder llegar a tener ventas. Y no solamente cerrar ventas, sino además lograr que ese comprador o esa venta que logramos se convierta en un embajador nuestro. Entonces, eso es importantísimo. Y hay que identificar de entrada, cuando hacemos estrategias de marketing para generar branding o un posicionamiento de marca, a cuando hacemos un marketing de performance para ya lograr mayor conversión, mayores cierres. Entonces, la primera etapa nos ayuda a obtener más contactos, mientras que la segunda nos ayuda a mejorar la conversión. La primera etapa funciona muy bien para productos de consumo masivo, porque de alguna manera son productos que cualquier persona necesita y que puede ser mucho más fácil tenerlo al alcance. Y nosotros, como vendemos o ofrecemos inmuebles, tenemos que enfocar todas nuestras estrategias de mercadotecnia a hacer un marketing de performance. Por eso es que les invito a que nos enfoquemos esto y que aprendamos a distinguir entre un marketing de branding y un marketing de performance. En ese mismo funnel, en ese mismo canal de conversión que les comentaba, hay que partir de tener esa máxima visibilidad. Bueno, pues ahí hay que enfocar la inversión de mercadotecnia en generar contactos en lugar de generar posicionamiento de marca, en ese sentido. Ahora, el posicionamiento de marca lo podemos lograr nosotros como branding personal. Eso es importante porque al final somos expertos en el sector y transmitimos confianza a nuestros potenciales inversionistas. Entonces, hablando de nuestros negocios, es importante generar una atracción y generar un performance adecuado. En esa primera etapa podemos generar contenido de alto valor, artículos, entrevistas, todo lo que les genere mayor certidumbre para atraerlos hacia nuestros sitios web. Ya teniendo en el sitio web hay que asegurarnos de tener sus datos de contacto. Entonces podemos generar descargables que puedan obtener al registrarse en algún formulario para que podamos tener esa conversión. Los leads, ahí tenemos que asegurarnos de tener un CRM que nos permita medir la interacción de sus prospectos. Ahora, cualquier negocio inmobiliario debe trabajar con un CRM, ¿no? Por pequeño que sea. ¿Por qué? Porque nos ayuda justamente a identificar esas necesidades y estrechar la relación de mejor manera o más efectiva con nuestros prospectos. Cuando ya tenemos los clientes, algo que se me ocurre pueden hacer es hacer una fanpage en Facebook, es algo gratuito y que les va a permitir compartir información de valor con ellos constantemente que les permita seguir vigentes con ellos. ¿Por qué? Porque ese mercado, ese nicho especialmente, seguramente es el que al día de mañana les va a generar más negocio, ¿no? Toda esta parte de referidos es importantísimo. Entonces, el posicionamiento de marca se da a través de la suma de esfuerzos en el largo plazo, pero hoy queremos vender, por eso es que tenemos que enfocarnos en marketing de performance. Que estamos en una etapa de afilar la sierra. Hay un libro que me encanta de Franklin Covey, que es de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, y justamente hay un término que me encanta que es afilar la sierra. Hoy creo que estamos en ese momento. Si bien hay un mercado latente que quiere seguir invirtiendo y que tenemos que atacarlo y darle seguimiento, por supuesto, ahí es momento también de analizar qué hemos hecho bien en nuestros negocios y qué es lo que no hemos hecho bien para entonces enfocar nuestros esfuerzos a corregir esas acciones, ¿vale? Hay que afilar la sierra, hay que estar preparados. De entrada tenemos que asegurarnos de tener el mejor sitio web. Un sitio web bien construido nos va a ayudar a tener la visibilidad que tanto necesitamos en nivel digital,
pero además, como lo vimos en las gráficas anteriores, la parte móvil es importantísimo. Todavía veo muchas páginas web que si las ves en un celular no se ven bien, no tienen datos de contacto, no está fácil, no es easygoing como para poder navegar adecuadamente. Entonces hay que asegurarnos, si tenemos una página web, que por supuesto es nuestra carta de presentación ya hoy en día, que tengamos esa máxima visibilidad. Be social es importante también, no solo tener cuentas profesionales en redes sociales, sino usarlas, explotarlas. Y constantemente me agregan a LinkedIn y veo que no publican nada, que no tienen artículos, que no comparten ni siquiera noticias relevantes. Entonces hay que estar vigentes en esas redes sociales. En este caso, si no tenemos un blog, por ejemplo, en nuestras páginas web, algo que podemos hacer en LinkedIn es igualmente publicar artículos que nos permitan mantener esa comunicación con nuestros prospectos, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente publico bastantes artículos justo porque de eso se trata, de generar un contenido de valor importante para la gente y que en este sentido nos podamos aprovechar esas herramientas gratuitas que nos permite en las redes sociales. Be fast es importante. Lo último tiempo tardas en contactar a un nuevo lead, ¿no? Te pregunto. Entonces, en este sentido, ya lo dijo Jeff Bezos, presidente ejecutivo de Amazon, dueño, ¿no? Hoy el hombre más millonario del mundo. Entonces, aquellos clientes que empiezan una relación con una empresa en línea tienen la expectativa de que el proceso será mucho más rápido que con un negocio tradicional. Entonces, imagínense, este efecto psicológico también nos demanda o nos exige un conocimiento o un seguimiento mucho más puntual, pero más certero y más rápido, sobre todo. Be sexy también es importante, ¿no? De la vista nace el amor y, por supuesto, también en bienes raíces, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Justo al tema de las fotografías. Un anuncio que tenga fotografías de buena calidad va a tener mejores posibilidades de lograr un cierre. Tomar mejores fotografías, justo anuncios con fotografías de sus propiedades con buena calidad tienen hasta 75% de más visitas, pueden convertir más rápido y mejor, hasta un 30% de mayor conversión hemos analizado. Impulsa la negociación al incrementar entre un 2 y un 5% el precio por metro cuadrado del inmueble. Vean qué interesante es este punto. Te da ventaja sobre tus competidores, por supuesto, porque creas confianza y seguridad en tus compradores. Entonces, es importantísimo y básico que tengamos fotografías de buena calidad en nuestros anuncios. Y también porque el tiempo de exposición de los anuncios entre el mercado meta o los potenciales inversionistas pasan el 60% del tiempo mirando las fotografías. Entonces, ahí es, que creen, donde deciden si dejar sus datos de contacto o no. Por eso es tan importante este punto. Y también cambiar nuestro speech de venta, eso es importantísimo. Ya vender propiedades per se, pues no, ya pasó de moda hasta cierto punto, ¿no? Hoy lo que tenemos que vender es seguridad, de proteger el patrimonio. Hay que hablarle al prospecto de apalancar su inversión, de asegurarla. Poner el dinero en producto inmobiliario con retorno alto es mucho más atractivo que tenerlo en un banco con un costo alto, de alguna manera, ¿no? Hay que hablarle de proteger su patrimonio. Si tienes la oportunidad de inversión, aprovéchala. Hoy es buen momento, insisto, retomo el punto de hace rato. No sabemos el día de mañana qué pueda suceder en el mercado y qué tanto poder podamos tener para comprar una propiedad de más alto valor, ¿no? Y con mejores amenidades, con mejores facilidades en ese sentido. Y rápidamente les comparto cómo tratar un lead digital. Eso es importantísimo, ¿no? Las claves como para un correcto seguimiento. De entrada, mantenernos alerta en el panel de administración de leads, ¿no? De pronto vemos clientes que no ven sus paneles y no dan respuesta rápida a sus prospectos. Entonces, todo el tiempo tenemos que monitorear nuestro panel de leads. No hay que tardar más de 1 hora en responder las solicitudes de los prospectos recibidos. Hay una teoría crítica de los 5 minutos. Esto es una teoría general de ventas que nos dice que justo en los primeros 5 minutos, desde los cuales recibimos el lead, podemos tener, si lo contactamos dentro de esos primeros 5 minutos, hasta el 100% de veces, o sea, es un 100% de probabilidad que vamos a poder localizarlo, que vamos a poder llamarle, que vamos a poder establecer ese contacto que necesitamos para llegarnos de la información o de la mayor información posible sobre el prospecto. Acuérdense que información es poder. Y mientras más pase tiempo, vamos a perder oportunidades para contactar, porque seguramente ya tuvo otro seguimiento, porque ya está viendo otras opciones o incluso ya está haciendo otras cosas. Entonces, no hay que tardar mucho tiempo. Hay que realizar una segunda acción de seguimiento, incluso más, y más si nos tardamos en contactarlo, derivado del punto anterior,
porque entonces no lo vamos a poder contactar tan fácilmente. Hay que ser persistentes, eso también es importante. Muchos en la primera llamada, ya que no lograron establecer el contacto, ya no hacen un segundo intento. Entonces eso también es clave, que nos tengamos bien seguro dentro de nuestros procesos de ventas. Y como último punto, hay que responder los correos siempre con una pregunta. Esta es una muy buena práctica. De verdad, pruébenlo y van a ver cómo les va a ayudar a tener más seguimiento con ellos. La gente, el hecho de que leer una pregunta al último nos obliga a dar una respuesta, y nosotros necesitamos más información de nuestros prospectos. Entonces, hemos analizado también que solo el 9% de la industria lo hace. Hay que hacer esta práctica y de verdad van a mejorar sus resultados en ese sentido. Y también, por último, y no por eso menos importante, observar las tendencias. ¿Por qué? Porque es importante la revolución que va a venir en México. En los últimos años se ha hecho cada vez más inversión en tecnología inmobiliaria. ¿En qué sentido? Bueno, pues se generan ya chatbots, por ejemplo, para la generación de leads y atención al cliente en las diferentes páginas web. Una vez que tú las visitas, te aparecen automáticamente mensajes de cómo te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti, qué estás buscando, y sobre todo, por ejemplo, si estamos en una cita, si estamos en otro momento, teniendo esta herramienta en nuestras páginas web, bueno, nos va a poder ayudar a dar una respuesta lo más rápido posible a ese prospecto que estamos recibiendo. Estrategias de remarketing para no dejar ir al prospecto, eso también es súper importante. En la Moody lo aplicamos mucho, no solamente con algunos clientes en particular, porque no solamente es poner como desde una visión de marketing pasiva de publicar las propiedades en el portal, sino es otra visibilidad de tener, u otra opción de tener una estrategia de marketing más agresiva, de llegar al prospecto incluso cuando no ha visitado nuestro portal. Y eso es este tipo de estrategias. Por ejemplo, aquí vemos un caso donde, viendo El Sol de México una noticia en este medio, pues de pronto aparecen anuncios de la Moody de propiedades que están en el portal. Esto ayuda justamente que le llegue, esto le aparece no a cualquier persona, sino a alguien que ya en Google puso buscar o comprar departamento o casa en determinada región. Entonces, haciendo esta búsqueda, pues automáticamente con toda la tecnología que nosotros tenemos, podemos acercarnos a esa persona, a ese posible comprador, para asegurar un tráfico adecuado o de calidad a los anuncios que nosotros tenemos. Y estas son las campañas digitales. Podemos generar justo una repercusión más importante y más agresiva para llegar a ese mercado meta importante que tanto buscamos. Y por ende, no olvidar tampoco el tener mejor servicio al cliente. De nada te sirve la tecnología si no tienes una sólida y una robusta estrategia de servicio al cliente. Igual, de nada te sirve no tener tecnología si tu servicio de atención al cliente no es correcto, y viceversa. Entonces, es importante que lo tengamos a la par. ¿Por qué? Porque los negocios basados en tecnología dominan el mercado. Eso sí es crítico, eso sí es clave, es un hecho. Pero tenemos que apalancarnos también del servicio al cliente. No es solamente tener muy buena tecnología. Y aquí les comparto algunos casos. Netflix, por ejemplo, ¿por qué fue tan importante cuando lanzó al mercado? Pues justo, lo hizo no solamente porque tenía una buena plataforma que podía dar una buena calidad, sino que además escuchó al consumidor, escuchó al cliente, qué es lo que necesitaba, y pues entonces por eso impactó de manera importante en el mercado. Amazon, exactamente lo mismo, con los tiempos de entrega, con la seguridad de que tu producto va a llegar a la casa. Ese tema de servicio al cliente lo supo solidificar o de alguna manera ser mucho más importante a nivel tecnología, y por eso creció y por eso hoy es una plataforma muy importante a nivel retail. Apple lo mismo, si una persona quería comprar una canción nada más, escuchar una canción, ¿por qué tenía que comprar todo el álbum completo? Entonces ahí nuevamente enfocado al usuario, enfocado al servicio, pero apalancado de la tecnología, lograron dominar el mercado. Uber, exactamente lo mismo con la industria de los taxis, ¿no? ¿Por qué? Porque se apalancó del servicio, de todas las quejas que habían en ese sentido, con el apoyo o el impulso de la tecnología. Y el que más me gusta, el tema de la Moody, por el tema de la segmentación. Al final eso nos permite mucho el tener mejores resultados, medir los resultados que estamos teniendo y saber qué acciones tomar o implementar o cambiar de manera más rápida. Eso también es importantísimo y por eso es que también hemos crecido de manera muy importante. Entonces el mensaje en sí es que la tecnología por sí misma no es el verdadero disruptor, sino no centrarse en el cliente. Es así, es la mayor amenaza para cualquier negocio, no solamente para un negocio inmobiliario, pero por supuesto para un negocio inmobiliario, que es lo que nos compete el día de hoy, que claro, tenemos que tomarlo en consideración. Así es que el Internet nos da poder de acción. Por favor, explótalo y úsalo a tu favor, ¿vale? Les dejo mis datos de contacto, agréguenme por favor también a LinkedIn, síganos en redes sociales,
Eso es importantísimo. En todos nuestros canales de la Moody tenemos mucha información de valor que compartirles. En los diferentes grupos que tenemos para asesores inmobiliarios certificados, también tenemos un grupo especial para los asesores inmobiliarios, para que se unan y ahí les compartamos más información de todos los datos duros que arrojamos. Recuerden que estamos trabajando en un reporte que próximamente vamos a lanzar al mercado mexicano, ¿vale? Muchísimas gracias, Consuelo. No sé si te gustaría dar alguna intervención adicional. Y yo soy cliente de ustedes, de la Moody, y lo que tú estás diciendo me ha servido muchísimo, es lo que quería comentarte. Sabes muchísimo para ser una persona tan joven, y bueno, la Moody siempre ha estado ahí para mí. Gracias.